Buenas tardes, personas presentes, académicos, estudiantes y personal administrativo. A continuación vamos a escuchar las palabras de la máster María Otárola, la directora del Museo Juan Santamaría. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en el marco de la Feria del Libro Leer, presenta la conferencia Necesidad de la Reflexión Humanística en la Ciencia Costarricense, impartida por el Dr. José María Gutiérrez, microbiólogo de la Universidad de Costa Rica, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Cultura Magón 2022. El trabajo del doctor ha enriquecido la cultura científica costarricense, produciendo investigación de punta y tecnología. Su trayectoria científica es reconocida mundialmente. Su labor para revelar el valor cultural de la ciencia lo ha llevado a enfocar sus resultados en países con indicadores de desarrollo menores. Y su destreza como maestro permite que cientos de jóvenes científicos y científicas aprendan este valor cultural del conocimiento fundamentado, sometido a prueba y a crítica. La reflexión humana está presente en todas las etapas del conocimiento y es de suma importancia en nuestro quehacer diario. Gracias, doctor, por brindar este espacio para que nosotros, sus oyentes, repasemos su valor. A los estudiantes que hoy nos acompañan, saquen el mayor provecho de este espacio para su crecimiento personal y profesional. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras del máster don Randolph Jiménez, coordinador general de la sede interuniversitaria de la Fuente. Muy buenas tardes. Primeramente saludar a nuestro invitado, el doctor José María Gutiérrez, agradecerle estar acá. Un saludo también a todos y las estudiantes docentes de la sede, a los funcionarios del Museo Histórico Juan Santamaría por facilitarnos este espacio para poder tener esta disertación el día de hoy, la cual es muy importante y de alguna forma nos compete de manera directa a nosotros, no necesariamente porque está en el marco de una institución que claramente es humanista como la Universidad de Costa Rica, sino por el contexto actual, ¿verdad? Básicamente estamos en un mundo, vivimos en un país y en un mundo cada vez más dependiente de los entornos digitalizados y tecnificados, ¿verdad? Y más o menos eso ha creado una especie de falsa dicotomía entre la ciencia y la tecnología por un lado y las humanidades por otro lado, entre las carreras STEM y las carreras de corte humanistas. Si bien esta dicotomía pues parte de principios falsos, sus efectos son muy reales y los hemos sentido. Los hemos sentido en el seno de las universidades públicas estatales, básicamente en el ataque sistematizado y directo hacia el principio constitucional de autonomía, entre otros críticas y ataques que nos han hecho algunos injustificados, otros pues totalmente justificados, y eso pues hay que aceptarlo, ¿verdad? También lo hemos sentido en cómo ciertos sectores, autoridades nacionales, han visto en detrimento las carreras de corte humanista versus las carreras STEM, ¿verdad? Que pareciera que vienen siendo privilegiadas. Y tiene que ser así en cierta forma, ¿no? O sea, nadie está diciendo que las carreras STEM no funcionan, claramente son importantes y necesarias, pero no son suficientes para abarcar y comprender la complejidad del ser humano. Por ello, yo con todo gusto le doy la bienvenida y el agradecimiento al doctor Gutiérrez por traer este tema, el tema de las humanidades y la ciencia, dentro de la discusión académica, no solo institucional, sino también nacional, porque igualmente lo hemos visto ocupado en medios de comunicación de alcance nacional, ¿verdad? Entonces, para mí es un placer presentar al doctor José María Gutiérrez, agradecerle. Y finalmente,
extender mi agradecimiento a la coordinación y a los y las docentes de los cursos de humanidades de la sede de Alajuela por hacer esta charla posible, y bueno, reiterar también el agradecimiento a la directora y a los funcionarios del Museo Histórico Juan Santamaría, pues por facilitarnos que la misma nos pueda llegar y ojalá pueda ser de provecho para todos y todas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, externar el agradecimiento a don Randolph por sus palabras, pues son bastante valiosas y creo que introducen muy bien la temática que vamos a abordar hoy. A continuación yo voy a introducir un poco el sentido de esta actividad, de esta conferencia que nos brindará hoy el doctor Gutiérrez, y posteriormente el doctor Gutiérrez tendrá el espacio de unos 50 minutos, una hora para desarrollar la temática, y posteriormente tendremos un espacio de diálogo, de preguntas entre el auditorio y el doctor Gutiérrez. Para las personas presentes les pido que por favor o pongan en silencio su teléfono o lo apaguen, ¿verdad?, para que no haya ruidos exteriores en actividad. En el pensamiento filosófico y científico, el paso de la modernidad estuvo marcado por el entusiasmo hacia una nueva racionalidad, la cual llevaría a los seres humanos a un estado de libertad y de justicia, a la realización de todo el potencial contenido en sus facultades que harían realidad el plan oculto de la naturaleza, según la sentencia contenida en la obra de Kant. Sin embargo, los primeros visos de crisis social que trajo el industrialismo decimonónico, los hechos bélicos del siglo XX y el ascenso de la violencia en la época actual obligan a una mirada crítica hacia el pasado, a la búsqueda de las causas que condujeron no a una sociedad como la anhelada, sino a una burocratización creciente de la realidad social según estándares productivistas. Ahora es pertinente llevar a cabo una reflexión sobre algunos de los temas que han configurado el tejido real en la sociedad de nuestro tiempo, a las que se ha llamado por el desarrollo científico y auge de las ingenierías, y no sin una dosis de eufemismo, sociedades del conocimiento. Pero a la par del innegable éxito obtenido por iniciativas de la ciencia y tecnología, no dejan de aparecer como sombras ciertos rasgos igualmente característicos del presente: las enfermedades psicosociales, el genocidio en formas cada vez más depuradas, la industria del espectáculo que nos mantiene absortos de los problemas más urgentes, el monopolio de los medios de comunicación que emplean nuevas formas de censura y manejo discrecional de la información, la guerra creada para reactivar la economía, la destrucción generalizada de ecosistemas, el cambio climático atribuido a la explotación del medio de la naturaleza y, lo más grave, el conocimiento convertido en mercancía. Ante este panorama, cabría inquirir si la sociedad del conocimiento tiene una respuesta a una pregunta urgente: ¿qué puede esperarse, por ejemplo, ante la dominación nuclear y biológica del planeta, como parece ser la que viene en curso? En esta encrucijada, una gran parte de los sectores científicos e intelectuales que integran la racionalidad contemporánea se muestran seguidos a la mera instrumentalización de procesos bajo el esquema medio fines y enmarcados en la lógica de una creciente extracción, transformación y venta de la riqueza natural. Con este desenlace, la razón ilustrada se precipitó a su propio aniquilamiento, pues la ciencia misma, utilizada como un fructífero medio de producción, quedó sometida por el funcionalismo a una serie de factores externos y, lejos de contribuir con sus descubrimientos a la emancipación del ser humano, como el ideal kantiano del sapere aude, debido a un sinfín de intereses ajenos que intervienen en las políticas públicas, padece la reducción de su concepto a principios utilitaristas, omitiendo las dimensiones emancipatorias que tuvo en el cual se planteó la modernidad, y esto da paso a la hegemonía de una racionalidad instrumental que ha reducido todo lo existente a relaciones estrictamente utilitarias. El malestar cultural de nuestra era, expresado en la desigualdad económica, la irresponsabilidad política, el neopopulismo, el nihilismo tecnocrático y la lógica de la destrucción. De inicio habría que decir que tal escenario no puede ser explicado unilateralmente, ni puede atribuirse responsabilidad a la ciencia como tal, a pesar de que la ciencia está implicada en muchos de los grandes problemas que hoy aquejan a la humanidad, sino que es necesario enmarcar el fenómeno del surgimiento
de un tipo de sociedad en la que prevalece una representación de la naturaleza como si esta fuera un ámbito de realidad estrictamente como materia prima, como una esfera totalmente escindida de la condición humana, en el que el individuo y su historia se conciben cual si fuesen dimensiones desvinculadas de aquel ámbito natural, con lo que se bloquea la posibilidad de una comprensión holista o al menos más amplia de la existencia. Por eso esta mirada analítica o fragmentaria tiene su propio momento de formación, que surge cuando la investigación experimental tuvo que especializarse para alcanzar el grado de profundización que hasta la fecha ha logrado. Mas también esto trajo consigo un quebramiento y diferenciación de los planos de conocimiento y a la vez la apariencia de que vivimos en una realidad escindida que demanda emplazamientos teóricos distintos. Tal condición no estuvo exenta de prejuicios y valores restringidos, que a la postre condujeron a perspectivas unidimensionales que enfrentaron a humanistas y cientificistas en bandos igualmente recalcitrantes. El famoso conflicto de las dos culturas. Las dos culturas es el nombre de un estereotipo cultural contemporáneo que se tomó en el título de una influyente conferencia de Snow, pronunciada en 1959. La tesis de Snow radicaba en que la ruptura de comunicación entre las ciencias y las humanidades y la falta de interdisciplinaridad es uno de los principales inconvenientes para la resolución de estos problemas que acabo de argumentar o de mencionar. El humanismo como reflexión que se interesa básicamente por el sentido y el valor del humano no puede dejar de participar de la división en dos culturas. Esto es así porque a través de su historia ha atravesado momentos distintos, en los que siempre estuvo a la base de la comprensión de la vida humana como una totalidad. Es necesario, según esta nueva dirección apuntada, superar el falso dilema de las dos culturas, una científica y otra humanista, e interiorizar la unidad de la ciencia, la tecnología y el humanismo. Ciencia y tecnología sin humanismo padecen ceguera, y humanismo sin ciencia es demagogia. Parafraseando ahí un poco una frase de Kant, un poco famosa. A continuación, voy a presentar al estimado doctor José María Gutiérrez, nuestro invitado de hoy. Don José María Gutiérrez es licenciado en Microbiología y Química Clínica por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias Fisiológicas por Oklahoma State University. Trabajó durante 45 años en la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado Wright de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor emérito de nuestra universidad. Ha desarrollado proyectos de investigación en temas relacionados con la bioquímica y el mecanismo de acción de venenos y toxinas de serpientes. También ha trabajado en el desarrollo de nuevos antivenenos para diversas regiones del mundo. Ha participado y coordinado proyectos regionales en América Latina, tanto en el ámbito de investigación como en producción y control de antivenenos. También ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en el tema de antivenenos. Además, hace pocos días, el doctor Gutiérrez fue condecorado con el premio Magón 2022. Para los que no saben, este es el reconocimiento más importante que otorga nuestro gobierno por medio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes a un ciudadano o ciudadana en reconocimiento a su labor como tal en el campo de la cultura. El galardón que se otorgó al doctor José María Gutiérrez ha enriquecido la cultura, ese galardón se le otorgó al doctor Gutiérrez porque ha enriquecido la cultura científica costarricense, produciendo investigación de punta en tecnología. Su trabajo científico le ha merecido una gran cantidad de premios y reconocimientos, no solamente aquí en Costa Rica, sino en muchos lugares del mundo. Como científico reconocido mundialmente como una autoridad en el campo de los antivenenos por mordedura de serpientes. En los últimos 40 años, el doctor Gutiérrez se ha destacado en el tema de los antiofídicos mediante su trabajo en el Instituto Clodomiro Picado de nuestra universidad. Asimismo, ha llevado adelante un trabajo de diplomacia científica y cooperación internacional que revela el valor cultural de la ciencia, especialmente en regiones y países con indicadores de desarrollo menores. Como maestro, ha formado cientos de jóvenes científicos y científicas que junto a él han aprendido el valor cultural del conocimiento fundamentado, sometido a prueba y a crítica. Y ya sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor José María Gutiérrez Gutiérrez. Bueno, muy buenas tardes. Me da un gran gusto compartir con todas y todos ustedes en esta ocasión
Agradezco muchísimo a la Universidad de Costa Rica, a la sede interuniversitaria de La Juela, al Museo Histórico Juan Santamaría, a doña María, don Randolph, don Manuel, doña Doris, por la gentileza de la invitación. Y a todas y todos ustedes les doy un cordial saludo y reitero mi complacencia de tener la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. El tema obviamente es muy importante porque es un tema que está en la picota hoy día, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. ¿Cuál es el valor de las humanidades? ¿Cuál es la importancia de la formación humanista en una universidad? Quisiera iniciar primero haciendo un breve recorrido histórico, muy breve, que nos puede llegar al punto donde estamos hoy día. En el año 1918 aconteció un evento que se convirtió en un hito en la historia de las universidades de nuestra América Latina, un movimiento promovido precisamente por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba en Argentina, que representó una remesón, un terremoto en el concepto de la universidad que venía arrastrada desde la colonia. Una universidad de carácter elitista, una universidad estática, una universidad con poco vínculo con las sociedades en las que se insertaba. Este movimiento estudiantil logró una transformación muy importante porque, en primer lugar, planteó la participación estudiantil en la gobernanza universitaria. Por otra parte, cuestionó los esquemas rígidos mediante los cuales se contrataban a los catedráticos y las catedráticas en las universidades, introduciendo un esquema mucho más estricto y riguroso. Por otra parte, cuestionó el poco acceso que las universidades, que tenían sectores sociales ascendentes en ese momento en Argentina, a la oportunidad de hacer estudios universitarios, y también cuestionó el poco vínculo, el poco compromiso social que tenían las universidades con sus entornos. Además planteó en buena medida el concepto de la autonomía universitaria. O sea, fue una verdadera revolución en la concepción de la universidad pública. Este fenómeno que arrancó en Córdoba, en Argentina, se expandió rápidamente por todo el continente y nos sigue impactando a nuestras instituciones. Como ustedes saben, la Universidad de Costa Rica fue creada en 1940, relativamente tarde comparada con otras universidades en la región latinoamericana. Fue creada en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y fue también un hito fundamental en la historia institucional y cultural de este país. En ese momento existían algunas carreras profesionales: Derecho, Agricultura, Bellas Artes, farmacia, pero eran carreras profesionales, digamos, aisladas y no en el contexto de una universidad. Entonces, al crearse la Universidad de Costa Rica, se da un salto muy importante desde el punto de vista institucional, y es bueno recordar que al mismo tiempo, muy parecido, se crea la Caja Costarricense del Seguro Social, otra institución emblemática de nuestro Estado Social de Derecho, y además aparece la legislación laboral en Costa Rica, de manera que son momentos de mucha efervescencia en la vida de nuestro país. Ahora, la Universidad de Costa Rica en sus primeros años cumplió fundamentalmente una función de formación de profesionales, porque el país lo necesitaba de una manera muy urgente. Y particularmente a partir del año 1948, cuando emerge en el escenario político un grupo dominante que dominó la agenda política durante décadas, el grupo socialdemócrata, que promovió un proyecto desarrollista en el cual el papel del Estado y de las instituciones públicas era muy importante. Y ese papel del Estado requería de amplios contingentes de profesionales que los fue suministrando la Universidad de Costa Rica. Además de eso, el sector privado también tenía esas necesidades. Entonces, durante sus primeros años, yo diría sus primeras décadas, la Universidad de Costa Rica fue sobre todo un centro de formación de profesionales muy necesarios y necesarias para el país. Rodrigo Facio, el rector quizá más importante en la historia de nuestra universidad, y que fue rector de 1952 a 1961,
describía esa universidad inicial como un archipiélago, es decir, como una colección de carreras profesionales que incluso no tenían un nicho geográfico unificado, porque estaban distribuidas en diferentes lugares de la ciudad. Ya desde muy inicialmente en la universidad había esa sensación de que se debía pasar o dar un paso adelante y generar una formación más integral, más humanista en las y los estudiantes en la Universidad de Costa Rica. Estas ideas no nacen aquí, vienen de atrás. Hay un libro, por ejemplo, muy famoso del filósofo español José Ortega y Gasset, que se llama Misión de la Universidad, donde plantea ya algunas de estas ideas. Y el concepto que empieza a emerger en esos momentos, y que lo plantea Ortega y Gasset en su libro, es que la universidad no solo debiera formar profesionales técnicamente competentes, como lo hacía, sino que debería formar ciudadanas y ciudadanos cultos también, con una visión amplia de la cultura, de manera que ejercieran su trabajo profesional desde una perspectiva de cultura más amplia. En Costa Rica, en el primer congreso universitario, los profesores don Enrique Macaya Laman y don Abelardo Bonilla plantearon una moción ante el Congreso para dirigir la universidad por estos senderos de formación integral y humanista. Sin embargo, esa propuesta, aunque aprobada, tuvo que esperar a que la universidad tuviera ya la madurez para asimilarla. Y esa madurez llegó precisamente en la década de 1950 con el liderazgo del licenciado Rodrigo Facio Brenes, una de las mentes más brillantes precisamente de ese sector político de corte socialdemócrata que controlaba en buena medida la agenda política y cultural del país en esos años. Al calor del liderazgo de Rodrigo Facio, entonces se pone en marcha la reforma universitaria, que se concreta en el año de 1957, pero que es aprobada por la Asamblea Universitaria ya varios años antes, y al calor de esta reforma universitaria se traen al país profesores de muy buen nivel, sobre todo de Europa, pero también de Sudamérica. ¿En qué consistió esta reforma universitaria liderada por Rodrigo Facio? Desde el punto de vista estructural, consistió en crear una facultad central, que se llamó la Facultad de Ciencias y Letras. Y dentro de esa facultad central se creó la sección de Estudios Generales. ¿Cuál era la idea? La idea era que todas y todos los estudiantes de la universidad llevaran una formación inicial unificada de carácter humanístico, es decir, que llevaran cursos básicos de humanidades y que llevaran repertorios. La idea de los repertorios era que fueran de disciplinas que no correspondían a las carreras que sus estudiantes habían escogido. En palabras de Rodrigo Facio, consistía en mirar al huerto del vecino, tener la capacidad de interesarse por otros campos del conocimiento. Entonces ven qué importante este concepto de formación humanista inicial, a partir de la cual los estudiantes luego se iban a sus carreras correspondientes. Entonces se crean los estudios generales y se crean estos cursos de repertorios. Esto dinamizó muchísimo la universidad porque constituyó un elemento aglutinador. Paralelamente con esa reforma se fue desarrollando la ciudad universitaria, que hoy se llama Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. O sea que, en palabras de Facio, en el cuerpo y el alma de la universidad se fue desarrollando al mismo tiempo. Ese ascenso o ese origen de los estudios generales tuvo un impacto tremendo en la formación de los estudiantes. En aquellos años se daban unas conferencias todas las semanas a las cuales asistía todo el estudiantado de estudios generales, y además que se transmitían por lo que se llamaba la radio universitaria, que era el germen de la radio Universidad de Costa Rica, y tenían un impacto no solo en la universidad sino también en la sociedad. Fue sumamente importante. Y repito, esta reforma universitaria recoge ese pensamiento renovador que viene de la reforma de Córdoba y también de pensadores de muy diverso tipo. Procesos similares se desarrollaron en muchos países de América Latina. Ahora, voy a devolverme un poquito porque antes de la reforma universitaria, en 1949,
Costa Rica tiene la elaboración de una nueva constitución política. Era una constitución que surge a partir de los hechos políticos del 48, se elige una asamblea constituyente y en esa constitución, y gracias a la intervención de personas como Rodrigo Facio, como don Carlos Monge Alfaro, como don Fernando Bodric Solera, que fue rector de la universidad, y otras personas que incidieron para que en esa constituyente quedara plasmado el concepto de la autonomía universitaria claramente establecido. Afortunadamente eso está en nuestra constitución política. La autonomía universitaria, que incluye la autonomía del gobierno, incluye la libertad de cátedra, incluye una serie de elementos fundamentales que les permiten a nuestras instituciones de educación superior funcionar en ese marco de autonomía. Bien, al tiempo que se desarrolla la reforma universitaria ocurren otras transformaciones muy importantes, ¿verdad? El mismo Rodrigo Facio impulsa el concepto del profesorado de tiempo completo, profesores y profesoras que se dediquen por completo a la universidad, y eso abre espacio para que además de la docencia se desarrolle la investigación y lo que llamamos acción social o extensión. Eso fue muy importante. Luego el mismo Facio estimuló un programa de becas al exterior para que profesores y profesoras de la universidad obtuvieran sus posgrados y regresaran, creando entonces un conglomerado ecléctico de muy buen nivel académico en nuestra institución. La Universidad de Costa Rica empieza a desarrollar actividades de investigación. En el año 55 se crea el Laboratorio de Investigaciones Agronómicas, que luego evoluciona a lo que es hoy el Centro de Investigaciones Agronómicas. Y luego también en el año 55 se crea el Instituto de Investigaciones Económicas, creo que tenía otro nombre en ese momento, que es un verdadero, lo que llaman ahora un think tank, ¿verdad? Un tanque de pensamiento económico desarrollista de ese tiempo. Toda la investigación empieza a desarrollarse, la proyección de la universidad, la sociedad, etc. Luego, en el año 1972 y 73 se desarrolla otro evento que fue fundamental en la historia de nuestra institución, que fue el tercer Congreso Universitario. Porque ese Congreso Universitario trajo un cambio muy radical en la estructura y en el funcionamiento de la universidad. En ese Congreso Universitario se definen como actividades sustantivas de la universidad la docencia, la investigación y la acción social, y se crean las vicerrectorías correspondientes. Eso significa que ya la investigación y la acción social no son actividades periféricas o axilares de la universidad, son actividades fundamentales junto con la docencia. A la vez, en el tercer Congreso Universitario se asume un compromiso mucho más directo con la sociedad, y eso se traduce en el Estatuto Orgánico, en uno de los artículos más importantes, que dice, palabras más, palabras menos, que la Universidad de Costa Rica tiene como responsabilidad la búsqueda del bien común. Es decir, tiene un compromiso con el desarrollo de una sociedad centrada en la equidad, en el respeto a la diversidad, en la búsqueda de una vida digna para todas y para todos. De manera que esto viene a complementar la reforma universitaria y viene a consolidar esa visión de universidad humanista y comprometida socialmente. Se crean los seminarios de realidad nacional y posteriormente se crea el trabajo comunitario universitario, que es un modelo genial de la Universidad de Costa Rica, porque pues combina a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, a dedicar un número de horas, 300 horas, a servir a la comunidad. Y es un modelo, dicho sea de paso, muy elogiado en muchos países de América Latina. Entonces tenemos una universidad que, gracias a esos eventos que van desarrollándose a lo largo del tiempo, donde, dicho sea de paso, el movimiento estudiantil ha jugado un papel muy importante, es una universidad que adquiere una personalidad, un perfil donde se promueve la excelencia académica y la búsqueda del bien común. Y la autonomía universitaria es un valor fundamental para permitir el desarrollo de esos valores esenciales, de ese ethos universitario. Parte de ese ethos universitario, aparte de la formación humanista y de compromiso social, incluye el respeto epistémico. Y por eso quiero dar a entender, incluye el concepto y el valor de que todas las áreas del conocimiento son igualmente importantes y que la universidad debe cultivarlas todas ellas.
Esto, como se mencionó hace un momento, es algo que contraviene cierto tipo de valores de carácter mercantil y economicista que se han ido entronizando en nuestra vida política y social y que han ido adquiriendo hegemonía. Pero la universidad, gracias a su autonomía, ha mantenido ese respeto epistémico, ese respeto al desarrollo de todas las áreas del conocimiento, independientemente del impacto económico que ellas puedan tener. Entonces, esta caracterización de lo que es la universidad pública, porque las otras universidades también asumieron esos valores cuando fueron creándose en la década del 70 y más para acá, es muy importante. A partir de 1980, más o menos, en nuestro país y en todo el mundo ocurren transformaciones importantes, muy importantes. Hay un cambio de modelo político y adquiere una hegemonía global y también en nuestro país un nuevo modelo que podríamos llamar el modelo neoliberal. Definido modelo neoliberal como una visión de la política, de la cultura, de la sociedad, en la cual las instituciones públicas dejan de tener importancia o la importancia que tenían, en la cual el mercado, las fuerzas del mercado pasan a tener un papel protagónico, en el cual las empresas transnacionales empiezan a controlar muchísimo de lo que pasa en el mundo y en el cual organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a decirle a los países lo que tienen y no tienen que hacer, violentando por lo tanto la misma autodeterminación de las naciones. Este proyecto, este proceso que se inicia un poco con la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, con Margaret Thatcher en Inglaterra, pero que viene desde muy atrás, ¿verdad? Con pensadores como Milton Friedman y von Hayek y una línea de pensamiento llamada neoliberal, que empieza a controlar claramente la vida de los países y del mundo en general. Para este modelo, entonces, las instituciones públicas deben ser reducidas, el papel, la injerencia del Estado en la vida de los países debe ser reducido y el mercado y las reglas del mercado deben ser las que predominen. Ahora, desde el punto de vista cultural, estas corrientes que llamamos neoliberales han fomentado valores centrados en el individualismo, el mercantilismo y la banalidad. Y eso ha tenido un impacto tremendo en la creación de hegemonías alternativas en el mundo. Hegemonías que han predominado y que predominan hoy día. Entonces, señalo estos desarrollos geopolíticos más generales porque estos valores que impulsan todo este proceso político que surge a partir de los años 80 y se va consolidando, son valores que se contradicen con el ethos que he descrito anteriormente de la universidad pública, centrado en la búsqueda de la excelencia, el respeto al desarrollo de todas las áreas del conocimiento y la procura del bien común. Entonces, en ese contexto empiezan a ponerse en tensión las contradicciones entre este proyecto político hegemónico dominante y las mismas universidades públicas, aquí y en toda América Latina y en todo el mundo, diría yo. Y entonces la autonomía empieza a adquirir un valor, o más bien ya lo tenía, pero va adquiriendo un valor cada vez más importante, porque es esa autonomía la que le permite a nuestras instituciones mantenerse, digamos, con cierta autonomía, valga la redundancia, de estas fuerzas políticas hegemónicas. Sin embargo, la autonomía se va convirtiendo entonces en una piedra en el zapato de estos sectores hegemónicos, políticos, económicos, y hay un intento, a veces solapado, a veces más explícito, que lo estamos viviendo hoy día, de controlar a las universidades y alinearlas en ese modelo de desarrollo excluyente, monopolístico que se fomenta. Entonces, de ahí el valor del humanismo y la autonomía universitaria, de ahí el valor de mantenerlo, ¿verdad? Estas corrientes hegemónicas subestiman el respeto epistémico, subestiman la importancia de todas las áreas del conocimiento, plantean que la universidad debería centrar sus esfuerzos en campos del conocimiento que generen profesionales que van a ser empleados en ese universo industrial que está demandando a esos cuadros profesionales.
y prácticamente plantea que la función de la universidad tendría que ser esa. Entonces se habla de una educación para la empleabilidad, que contrasta y se contradice con los valores más humanistas que plantean una educación para la ciudadanía. Esto no significa que la empleabilidad no sea importante, y es algo que nuestras universidades cuidan. Pero lo más importante de la universidad no es generar profesionales que vayan a ser empleados por el mercado. Lo más importante de nuestra universidad es generar ciudadanas y ciudadanos que vayan a ser empleadas y empleados, pero que además tengan una visión amplia y que puedan contribuir con el desarrollo de una sociedad democrática y centrada en el bien común. Entonces tenemos ahí una disputa ideológica muy importante, y gracias a la autonomía y gracias a la formación humanista, las universidades han podido mantener y deben mantener ese ethos de formación integral, humanista y técnicamente competente también. Hemos visto cómo hay intentos en los últimos años muy claros de tocar la autonomía universitaria. En el año 2020 hubo un dictamen de mayoría de una comisión legislativa que planteaba, entre otras cosas, por ejemplo, que el presupuesto universitario debía estar supeditado a los equilibrios fiscales, muy a tono con la reforma fiscal del país, que planteaba que los planes de desarrollo de las universidades debían estar totalmente alineados a los planes de desarrollo nacionales, prácticamente convirtiendo a la universidad como si fuera un instrumento más de la política de los gobiernos de turno, convirtiendo prácticamente a la universidad como un ministerio. Planteaba que el CONALE debería estar integrado también por 4 ministros o ministras de gobierno, de manera que hubiera un control político de lo que se hacía y no se hacía en las universidades. Planteaba que el Ministerio de Educación debería ser el ente rector de gobernar el trabajo de las universidades. Luego de ese dictamen de mayoría, que no propuso ningún proyecto de ley, vino más recientemente un proyecto de ley que está ahora en la corriente legislativa, que plantea, entre otras cosas, la creación de un consejo integrado por CONALE y por 4 ministras o ministros de gobierno, que serían los que definirían las políticas universitarias, los criterios de valoración, etc. En el texto de ese proyecto de ley queda muy claro que se concibe desde la perspectiva de estos sectores, es un proyecto de ley presentado por el actual gobierno, que la universidad básicamente lo que debe hacer es generar profesionales para las áreas de mercado que el país está necesitando. Ahí, en primer lugar, hay una definición o se asume que las áreas del mercado actuales son las áreas del mercado y no se consiguen otras posibilidades en términos de empleabilidad y de desarrollo social o económico o cultural en el país. Y como consecuencia de eso, hay una subestimación total a actividades como la investigación y como la acción social. Y en el mismo texto de ese proyecto se plantea que a las universidades hay que juzgarla en términos de cuántos profesionales gradúan por los colones que se le asignan. O sea, detrás de eso lo que hay es un intento de instrumentalizar las universidades públicas para que se pongan totalmente alineadas con estos esquemas de desarrollo. Bueno, esto en otros países del mundo ha tenido un impacto enorme, porque particularmente en el mundo desarrollado, las universidades han tenido una transformación total en este sentido. Carreras de tipo humanístico, carreras de tipo de ciencias sociales, de artes, se han ido reduciendo al mínimo. Se han introducido criterios mercantilistas en el funcionamiento de la universidad. Por ejemplo, se reduce el presupuesto que los estados le dan a la universidad, lo cual obliga a las universidades, entre otras cosas, a subir las matrículas, los costos de matrícula, obliga a reducir los programas de becas, obliga a ofrecer servicios remunerados a la sociedad que permitan el financiamiento. En otras palabras, dirigen las universidades por senderos mercantiles, de mercantilización, y no por senderos de procura del bien común, ¿verdad? Entonces, eso ha operado en muchas universidades en el mundo, a donde se ha vivido una verdadera crisis. Hay textos muy interesantes que analizan eso. Por ejemplo, hay un texto que leí hace un tiempo analizando universidades de Dinamarca, del Reino Unido y de Nueva Zelanda, y el título del texto es
la muerte de la universidad pública, sin signos de interrogación, o por ejemplo, hay otro libro que habla de la crisis silenciosa de las universidades en la actualidad, que se refiere a la disminución de la importancia de estas carreras de carácter humanista y esta formación general. Y luego hay un libro muy importante que ahora comentábamos de un filósofo italiano, Lucio Ordine, que se llama La utilidad de lo inútil, a donde lo que hace es valorar precisamente todas estas disciplinas y estas ramas del conocimiento que son consideradas, digamos, como inútiles y que en realidad son muy útiles para formar ciudadanos y ciudadanas y no simplemente cuadros técnicos para el mercado. Ahora, ¿cuál es el valor en ese contexto, volviendo a la reforma universitaria y volviendo a la experiencia que están teniendo ustedes de los estudios generales? Bueno, hay un elemento importantísimo de los estudios generales que es la contribución a que ustedes al formarse sean personas con una cultura más amplia, interesados en disciplinas que vayan más allá de sus áreas de especialidad. Eso es importantísimo. Y eso es importantísimo por varias razones. No solo porque ustedes van a ser personas más cultas que van a disfrutar mucho mejor la vida, porque así es, entre más una visión más amplia tenga uno, hay un mayor disfrute de la vida. Sino que también esa formación más amplia que le dan los estudios generales a ustedes les permite ponerse en contacto con otras ramas del conocimiento y con personas que ejercen esas otras ramas del conocimiento desde una perspectiva del respeto epistémico. Y esto es muy importante porque en el trabajo profesional futuro de ustedes, el contacto interdisciplinar con personas de otras áreas del conocimiento les va a ayudar mucho en su mismo ejercicio profesional. Los grandes temas de nuestro tiempo son temas muy complejos. Pensemos en la salud pública, pensemos en el cambio climático, pensemos en la pobreza, pensemos en las migraciones, pensemos en la crisis política, pensemos en el tema de seguridad, pensemos en la pérdida de la biodiversidad. Todos estos temas son temas que por su complejidad tienen que convocar a personas de disciplinas muy diversas. Les voy a dar el ejemplo de un tema que les puede parecer muy específico, el tema en el cual trabajo yo, los envenenamientos por mordeduras de serpientes. Uno podría pensar que ese tema es un tema biológico por las serpientes, biomédico por los envenenamientos que producen y tecnológico porque se produce el medicamento que es el suero antiofídico. Y que si estudiamos esos tres aspectos vamos a tener el tema conocido y bajo control. Nada más lejos de la realidad que eso, porque es un tema que tiene amplias ramificaciones de tipo social. ¿Por qué ocurren las mordeduras? ¿A quiénes afectan? ¿Dónde viven estas personas? ¿En qué condiciones viven? ¿Qué visión del mundo tienen estas personas que generalmente son personas de zonas rurales acerca del problema de la mordedura de serpiente? ¿Qué concepción tienen de los servicios de salud de carácter científico occidental y qué concepción tienen de la propia medicina tradicional? ¿Cómo se organizan los servicios de salud de un país para suministrar profesionales de la salud y medicamentos para tratar estas enfermedades? ¿Cómo, por qué y en qué medida adquieren las instituciones de salud los sueros antiofídicos necesarios para el país? ¿Cuál es la legislación que ampara el manejo de este tipo de envenenamientos? ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que sufre un mordido de serpiente, que una vez dado de alta en un hospital arrastra a lo largo de su vida en una onda expansiva de sufrimiento social para esa persona, para sus familias y para sus comunidades? Es decir, vean que es un problema que, aunque parece muy específico, es un problema que convoca a muchas disciplinas. Y lo mismo vale casi para cualquier tema que ustedes quieran escoger de la realidad. Entonces, el abordaje interdisciplinar o transdisciplinar es fundamental para estudiar y encontrar soluciones a estos grandes problemas de nuestro tiempo. Pero para que ustedes tengan ese abordaje, la primera idea que tienen ustedes que tener en la mente es un respeto a las personas y una valoración a las personas que practican otros ámbitos disciplinares, para acercarse a esas personas, para aprender de ellas, para intercambiar con ellas, etc. Entonces vean la importancia que tiene esa formación humanista que ofrecen los estudios generales. Pero el asunto va más allá.
porque al generar ese respeto y ese interés por otras ramas del conocimiento, también se genera un respeto y un interés por otras formas de concebir la vida, por otras formas de organizarse políticamente, por otras formas de desarrollar la cultura. Y eso trae una tolerancia y un respeto que mucho necesitamos en estos momentos donde predomina la intolerancia, el odio, la irracionalidad, los dogmas, todo lo cual va contra los principios de una vida democrática, de un buen vivir. Entonces también esa formación de las humanidades les permite a ustedes valorar la diversidad de la vida humana en muchos sentidos, ¿verdad? Y esa valoración de la diversidad de la vida humana los acerca y las acerca a ustedes al valor de la empatía, es decir, a tener la capacidad para ponerse en diálogo con otra persona que piensa diferente que uno y tener la capacidad de ponerse en los zapatos de esa otra persona y poder ver sus motivaciones y su lógica de funcionamiento. Entonces, vean todas las consecuencias que puede tener en el desarrollo de una persona la formación que confieren los estudios generales y la formación que confieren las humanidades. Pero podemos ir todavía más allá, porque a la parte de las humanidades, nuestras universidades públicas ofrecen una serie de actividades y de formaciones que contribuyen con otro elemento clave, que es el compromiso social. Es decir, conocer la realidad social de un país, conocer sus problemas, conocer las angustias y sufrimientos que tienen las personas de nuestro país y saber que con el conocimiento que uno tiene y uno adquiere, uno puede contribuir de muchas formas a disminuir ese sufrimiento, a disminuir esa angustia y a que esta sociedad sea una sociedad cada vez más marcada por el bien común y la dignidad de todas las personas. Entonces, ahí podemos ubicar los seminarios de realidad nacional y ahí podemos ubicar el trabajo comunal universitario y muchas otras actividades en las cuales el movimiento estudiantil está llamado también a contribuir. Entonces, eso hace que en nuestras universidades no solo estemos formando personas técnicamente competentes, sino que estemos formando personas con una visión cultural amplia y con un compromiso social. Últimamente yo he estado insistiendo mucho a grupos de estudiantes a donde me han invitado a conversar en la importancia de manejar la dialéctica y el equilibrio entre las agendas individuales y las agendas colectivas. Todas y todos tenemos nuestras agendas individuales, nuestros sueños, nuestras ambiciones, y eso está muy bien. Lo que no está bien es que uno define su proyecto de vida en términos nada más de su agenda individual y no desarrolle paralelamente una agenda colectiva, que es una agenda que se preocupe por poner lo que uno sabe y conoce al servicio de la colectividad, en su barrio, en sus organizaciones profesionales y de muchas otras, en su trabajo y en muchas otras formas. Entonces, esa conciencia de sentir el compromiso, no solo uno de ser competente profesionalmente y hacer lo que uno va a hacer bien o ser competente como estudiante, sino también de contribuir al bienestar de la sociedad en general, es muy importante y eso lo da la formación humanista y con compromiso social de nuestra universidad y de nuestras universidades públicas en general. Y vean cómo estos valores se contradicen o contravienen o van contracorriente de los valores dominantes hegemónicos, que son valores de individualismo, de mercantilismo y de banalidad. Vean que ustedes tienen frente a ustedes, todos tenemos, pero ustedes que están empezando su trayectoria como estudiantes y futuros profesionales, tienen un reto enorme de ir contracorriente precisamente al calor de los valores que les imbuyen nuestras universidades públicas. Ahora, nosotros como parte de la defensa de la universidad pública no debemos caer en el conformismo y la autocomplacencia. Debemos ser autocríticas y autocríticos hacia lo que hacemos y dejamos de hacer en las universidades públicas. Tenemos mucho que mejorar. Y de hecho muchas de las críticas que se hacen desde afuera de las universidades son críticas que tienen fundamento. Hay mucho que mejorar. Y yo quisiera referirme a un aspecto en que debemos mejorar y que tiene que ver precisamente con la formación humanista y de procura de la solidaridad. Yo tengo la impresión, es una opinión personal, que la Universidad de Costa Rica tiene su núcleo de formación humanista en los generales, en estudios generales y los repertorios,
su núcleo de formación en procura de la responsabilidad social, en los seminarios de realidad nacional, el trabajo comunal universitario y otro tipo de actividades. Pero a veces siento que es necesario revitalizar esos espacios y cuestionarlos si lo estamos haciendo de la mejor manera para realmente proyectar en la formación de las y los estudiantes esos valores de humanismo y de compromiso social. Y hay otro asunto adicional, y es que a mí me parece que hay una disociación, una dislocación entre ese núcleo integrador, humanista y de responsabilidad social, y luego lo que ocurre en las carreras profesionales. Porque muchas veces, una vez que ustedes pasan este núcleo inicial, se meten en una carrera profesional que es una carrera básicamente de carácter transmisión de contenidos técnicos. Eso vale para todas las carreras de la universidad, con algunas notables excepciones. Vale decir que en los cursos ya especializados no se discuten, no se fomenta mucho el diálogo de saberes con otras disciplinas, la interdisciplinaridad. No se fomenta mucho la discusión de la realidad nacional y la problematización de temas de la realidad nacional que tienen que ver con esas disciplinas. Y por lo tanto, como que se diluye o se desdibuja esa impronta inicial de formación humanista y de compromiso social a lo largo de la carrera. Ahí tenemos que mejorar mucho, y eso es una responsabilidad de las carreras profesionales y de las y los docentes que trabajamos en esas carreras. Convertir nuestros cursos especializados no solamente en una vía de transmisión de conocimiento, transmisión de contenidos, sino también en espacios de reflexión y discusión. Y en este aspecto yo llamo la atención del movimiento estudiantil, porque me parece que es responsabilidad del movimiento estudiantil organizar también espacios paralelos en las carreras, en las facultades, en las escuelas, de discusión de temas de importancia nacional. Hay un pensador brasileño que se llama Carlos Rodríguez Brandao, que estuvo aquí hace unos años y que planteaba un concepto que él llamaba de las universitas. Él llamaba que las universitas eran esos espacios informales en los intersticios de las carreras, creados por el movimiento estudiantil o por profesores, profesoras, que convocan a actividades de discusión sobre temas nacionales y actividades de reflexión permanente. Y eso implica también la responsabilidad que ustedes como estudiantes y nosotros como docentes tenemos a la hora de manifestarnos ante temas de importancia nacional que surgen en todo momento. Por ejemplo, actualmente la defensa de la autonomía universitaria, en mi opinión, requeriría de mucho más reflexión, de mucho más discusión en el seno de las unidades académicas y de mucho más movilización de carácter político en la calle y en otros ámbitos para defender ese valor esencial que es la autonomía universitaria. Siento que estamos fallando en eso de una manera importante. Y otra cosa, nosotros no podemos ver la universidad como un ente aislado en la sociedad. La universidad forma parte de un conjunto de instituciones que forman el Estado Social de Derecho en nuestro país. Instituciones hermanas con las cuales tenemos una íntima relación y de las cuales el futuro del país depende mucho. Me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social, a Acueductos y Alcantarillados, al Instituto Costarricense de Electricidad y a muchas otras. Y vean que no es casual que los modelos políticos hegemónicos están atacando no solo a las universidades, sino a esas otras instituciones también. En este momento la Caja Costarricense de Seguro Social está bajo un hostigamiento muy importante que requiere de nuestra atención como universitarios y como ciudadanas y ciudadanos para darle frente. De manera que las universidades también tienen que tener ese contacto permanente con otros ámbitos de la vida nacional y de las instituciones públicas. Bueno, creo que voy a ir cerrando mi intervención ahora. Básicamente lo que quiero retomar como síntesis es el valor histórico que representa el ethos que caracteriza a las universidades públicas. Nosotros, ustedes estudiantes, nosotros docentes, somos herederos de luchas muy importantes de muchas décadas de jóvenes que han incluso ofrecido su vida en defensa de esos valores de la autonomía universitaria, la universidad vinculada a la necesidad del pueblo, la universidad de excelencia. De manera que tenemos que recoger esa herencia y no solo resguardarla, sino proyectarla, ampliarla, enriquecerla de muchas maneras. Y una de las maneras es aprovechando ese espacio que la universidad ofrece, luchando por tener una formación
más amplia, una formación humanista y una formación de compromiso con la solución de los problemas que tiene nuestra sociedad. Concluyo aquí, reitero mi agradecimiento a la invitación, me siento muy honrado de tener esta oportunidad de compartir con ustedes y más bien me gustaría ahora que abriéramos un espacio de debate, comentarios o preguntas con respecto a este tema y a otros temas. Muchas gracias. Bueno, agradecerle al doctor Gutiérrez por tan excelente charla, ¿verdad?, que nos acaba de brindar. Y ahora entonces abrimos el espacio de preguntas o comentarios que tengamos, ¿verdad?, para el expositor. Buenas tardes a todos. Doctor, sin perjuicio de que posteriormente pudiera hacer otras preguntas, sí quisiera, y por eso me interesaba casi que arrancar con esta pregunta, porque ya veo por qué le dieron a usted el premio Magón del año pasado. Ciertamente demuestra con lo que hoy nos ha dicho la profunda formación académica que tiene. Pero sí, por curiosidad profesional tal vez o académica, en este país se ha acostumbrado a dar el premio Magón a escritores y a pintores y a demás profesionales en esa línea, y casi que es la primera vez, y con suerte puede haber otra, que se le da a un científico, y eso ciertamente abre las posibilidades del premio y en buena hora que se hizo. Pero desde su óptica, desde su pensamiento, ¿cómo analiza que se haya dado ese gran cambio de ofrecerle el premio Magón esta vez a un eminente científico como es usted? Gracias. Sí, con respecto a la primera, yo fui, digamos, la verdad que me sorprendió el otorgamiento del premio, porque generalmente, como usted bien dice, se lo han dado a personas en el ámbito más bien de las artes, de la literatura, etc. Ahora, sí hay antecedentes históricos. A don Rafael Lucas Rodríguez le dieron un premio Magón, que era un botánico, a don Rodrigo Gámez, que era un biólogo vegetal, a doña María Eugenia Bozzoli y a el señor Aguilar, que eran antropólogos, digamos, y luego al doctor Juan Jaramillo Antillón, un médico y un divulgador, digamos, del conocimiento también. De manera que sí hay antecedentes, pero estamos de acuerdo en que es la excepción en medio de una gran cantidad de premios otorgados a personas en el ámbito de las artes. A mí me parece que es una señal muy interesante de parte del jurado, porque yo entiendo que lo que el jurado está diciendo es: la ciencia es parte de la cultura. Desde el punto de vista legal, la ley de premios nacionales establece que el premio Magón se otorga, incluye investigación científica, o sea que, digamos, desde el punto de vista legal está justificado, pero no así desde el punto de vista de la tradición. Y me parece muy interesante lo que hizo independientemente de que me lo hayan otorgado a mí, lo que hizo el jurado en el sentido de decir: la ciencia es cultura. Yo he estado en algunas de las entrevistas que me han invitado, yo he estado insistiendo en que la ciencia es cultura. A veces la gente considera la ciencia como una recolección fría de datos o como un insumo para la economía. En realidad la ciencia es una actividad creativa, tan creativa como el arte, simplemente que tiene una metodología que exige evidencias a las hipótesis que se plantean. Pero en la creación de hipótesis, en el planteamiento de proyectos, en la búsqueda de evidencias, hay mucha de creación. Y yo creo que la idea precisamente es de sumar la ciencia a las humanidades, que no se vean como aparte, sino que se vean como parte de las humanidades, definir humanidades como toda la creación, digamos, de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, siento que es una señal interesante. Claro, en este caso también reconocieron aportes que iban más allá de puramente la investigación científica, digamos, aportes que yo, en el contexto de mi grupo, haya podido hacer en salud pública, en la promoción de la defensa de la universidad y en otros ámbitos más allá de la propiamente investigación científica. Pero creo que ha sido un mensaje interesante para la comunidad nacional, que bien lo meditamos, porque en este país y con los sectores políticos que controlan actualmente el país, el apoyo a la ciencia es muy, muy, muy bajo, y prácticamente solo aquí se mencionó lo de las STEM, solo se ve la ciencia en términos de ciertas disciplinas que pueden aportar al desarrollo económico, y no se ve la ciencia en su integralidad como en las universidades la concebimos.
Con respecto a qué me interesó a mí en el tema de venenos de serpientes, en realidad, cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica, yo tenía como sueño convertirme en un investigador científico. Yo me percaté que la Facultad de Microbiología era un centro muy dinámico de investigación. Estoy hablando del año 1972, lo sigue siendo, pero ahora hay muchas otras facultades que también lo hacen. En ese tiempo la Facultad de Microbiología quizá era la principal. A mí me gustaba la biología, entonces me metí ahí y ahí me pude formar para luego llegar a ser investigador. Ahora, no era que yo tenía un interés particular por las serpientes, sino que a mí me interesaban en realidad muchos temas de la microbiología y me siguen interesando. Lo que pasa es que en un momento determinado yo le solicité al doctor Roger Bolaños Herrera, que fue el fundador del Instituto Teomiro Picado y fue mi mentor, si yo pudiera trabajar como asistente de investigación ahí. Él me abrió las puertas del instituto, empecé a trabajar ahí, luego cuando me gradué de licenciado me quedé trabajando ahí y luego me contrataron de profesor. Entonces escogí ese tema, me parece un tema fascinante, pero no es porque yo tuviera alguna inclinación particular por el tema de las serpientes, hubiera podido ser algún otro tema de salud pública, pero ese tema me ha parecido muy fascinante, entre otras cosas porque tiene un doble reto científico y social, y entonces me permitió combinar esos dos intereses, digamos, que yo siempre he tenido. Y con respecto a tu pregunta, si te entendí bien, en qué momento como fui adquiriendo una conciencia de que lo social era importante y no solo estar en lo académico, ¿verdad? ¿Sí te entendí? Sí, más o menos, es más que todo como, tipo, usted vio que a su conocimiento algo se estaba deteriorando, ¿verdad? Y dijo, no, tengo una pausa y me centro en esto y voy a conocer lo que... Sí, en realidad no fue una pausa, yo creo que fue un proceso continuo. Yo desde que entré a la Universidad de Costa Rica, para mí los estudios generales fueron un gran impacto. Yo venía de un colegio privado, muy, digamos, donde tenía poco contacto con muchos ámbitos de la sociedad costarricense, y la entrada de la universidad para mí me abrió un universo enorme. Fue muy estimulante los primeros años, toda la carrera, pero en esos primeros años los estudios generales para mí fueron importantísimos. Y también debo decir que en esos años había una gran efervescencia de carácter social y político en la universidad. Yo entré en el año 72, recuerde que en el año 1970 fue el gran movimiento estudiantil contra el contrato de Alcoa, un contrato leonino que se aprobó en la Asamblea Legislativa de extracción de aluminio en Pérez Celedón, y ante el cual hubo un movimiento estudiantil enorme que se opuso a eso. Entonces, cuando yo entré a la universidad había mucha efervescencia de ese tipo. Yo siempre tuve intereses de carácter social y político, de hecho siempre me interesó mucho las ciencias sociales, la historia, la filosofía, etc. Entonces en la universidad tuve la oportunidad también de cultivar mi interés científico, pero en paralelo mi interés por temas de carácter social y político. Participé mucho en el movimiento estudiantil, en una oportunidad estuve en el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, participé en un partido político, de manera que ese interés lo tenía, pero la universidad me lo cultivó mucho, me permitió desarrollar esas otras facetas. Y esa, digamos, interés dual, científico-natural y también social y político, me ha acompañado a lo largo de mi vida y me ha permitido, en el tema de las mordeduras de serpiente, combinar la parte propiamente científico-natural con la proyección social del problema. Entonces siempre me ha interesado mucho, por ejemplo, en la acción social, en las acciones comunitarias para mejorar la prevención del accidente, en desarrollar suelos antiofídicos para otras regiones del mundo, como África subsahariana, Sudamérica, etc. Yo siento que ese interés por ir más allá de lo puramente científico me lo desarrolló la oportunidad que yo tuve en la Universidad de Costa Rica de tener esa formación académica, humanística y de compromiso social. Pues la ciencia de la universidad, ¿verdad?, con las humanidades, y también el hecho de involucrarnos más en todo lo que pasa a nuestro alrededor como sociedad costarricense, ¿verdad? Y en realidad esos temas siempre me gustan y soy ahí un poco polémica en redes sociales, pero aparte de compartir cosas en redes sociales, ¿qué más puedo hacer? Me explico, o sea, yo no sé, en ningún lugar aquí no sé donde yo pueda reunirme con los estudiantes y hablar de esto y ver cómo podemos desarrollar algo para, aparte de hacer solamente una huelga, que también en redes sociales solamente es algo que se ve, es como un post de, ay, huelga está al lado y ya, me explico, o sea, como qué más podemos hacer, y esa es mi pregunta. Entonces, yo creo que la Universidad de Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, muy fuerte para promover a través del CENDES la formación de más médicos especialistas en las diferentes ramas, sobre todo radiología, que son las que más están más ausencia hay, para
solucionar este problema que es actual, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. Ese es el comentario que quería hacer. Y luego, sí, lo que dijo el doctor Gutiérrez, que en los años 60, ¿verdad? Cuando se crea la Escuela de Medicina, la Escuela de Estudios Generales, las conferencias que había, y que uno recuerda, los que tenemos nuestra edad, ¿verdad? Las conferencias de Constantino Lázaro, ¿no? Eso es lo que quería mencionar. ¿Cómo se pueden afrontar los obstáculos sociales del déficit educativo actual? ¿Cómo sería una solución creativa y que brinde oportunidades, además de la admisión diferida, a aquellos que, por decirlo de una manera, no tienen las mismas oportunidades que nosotros? Como mencioné, puede ser que por la educación que haya sido muy pobre, por obstáculos tal vez propios, algún déficit atencional que tengan, cualquier tipo de neurodivergencia. ¿Cómo la Universidad de Costa Rica podría tener un compromiso social para asegurar que al menos un porcentaje de esas personas puedan acceder a la educación superior? Muchas gracias. A la ciencia. Me gustaría conocer su opinión, si piensa, a través de esta pregunta, si cree que en algún momento llegaremos a un tope, por así decirlo, de que ahora como el enfoque está tanto en la técnica, en la ciencia, llegará algún momento en el que quizá porque se desliga tanto a las humanidades o quizá porque simplemente llega a haber como que demasiada gente se mete a estudiar esas carreras, cree que llegaremos como a un tope en el que simplemente como que todo explote, no sé si me explico. Muy importante. Yo lo que te recomendaría es que lo más importante es la actitud de buscar esos espacios colectivos. Esos espacios colectivos pueden darse en una comunidad, en determinadas luchas específicas en una comunidad, pueden darse. Me parece que las asociaciones de estudiantes son un nicho perfecto para buscar espacios colectivos, o sea, involucrarse con la asociación de estudiantes de tu facultad o si no existe asociación, promover la creación de estudiantes, de una asociación de estudiantes, y a partir de ahí iniciar luchas de diferente tipo. Las oportunidades existen por diferentes lugares, lo que hay que tener es como un ojo abierto a esos espacios y tratar de crearlos uno mismo. Pueden ser espacios pequeños, una lucha estudiantil por un derecho de algún tipo, o una lucha estudiantil que se sume. Por ejemplo, hace unos días hubo una movilización importante de los agricultores y las agricultoras que están siendo muy perjudicados por las políticas actuales. Bueno, ver una oportunidad sin sumarse a algo así, o ir a una mesa redonda sobre ese tema. Creo que lo más importante es tener la disposición de ver dónde hay espacios colectivos, dónde surgen esas oportunidades y empezar a sumarse en ellas. Creo que eso es lo más importante, porque las oportunidades están ahí, hay que buscarlas, ¿verdad? Lo importante es tener esa visión de que eso es importante. La pregunta de los obstáculos sociales para acceder a la educación superior yo considero que es importantísima y de hecho creo que me faltó mencionarla en mi presentación y voy a aprovechar ahora para eso. Una de las áreas donde debemos evitar la autocomplacencia es no sentirnos satisfechos con las políticas de accesibilidad que tienen nuestras universidades públicas en este momento. Ciertamente tenemos programas de becas muy importantes, ciertamente tenemos un programa en la UCR de admisión diferida que da espacio para estudiantes de colegios de zonas socialmente vulnerables para acceder a la universidad, y hay otra serie de acciones, pero nos quedamos cortos. Yo creo que las universidades públicas tienen que tener una actitud mucho más activa hacia la democratización en el acceso a la educación superior. Eso tiene varios elementos. Por un lado, nosotros no podemos desvincularnos de nuestra responsabilidad para mejorar la educación pública primaria y secundaria, porque es precisamente la debilidad de la educación pública lo que hace que muchas personas no pueden acceder a la universidad por los exámenes de admisión. Entonces, la universidad de alguna manera tiene, o de muchas maneras, que ver cómo puede aportar al mejoramiento de la educación pública, sobre todo a nivel de educación secundaria. Luego, la universidad, en mi opinión, tiene que desarrollar acciones de política afirmativa más definidas. En Brasil, por ejemplo, se han desarrollado esquemas de acción afirmativa muy interesantes. Cuotas por sectores sociales, cuotas por grupos étnicos,
etc. Bueno, creo que la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas tenemos que avanzar mucho más en ese sentido, dar más espacio a sectores que han sufrido la violencia estructural de un sistema injusto. Pero no es solo cuestión de ayudar a personas o favorecer que personas de esos sectores ingresen, porque si no se les da un seguimiento y un acompañamiento a estas personas, muy probablemente el sistema en muchos casos los puede hacer fracasar. Entonces tiene que haber toda una política de acompañamiento que incluye becas, pero que incluye otros elementos, ¿verdad?, a donde también tenemos que mejorar. E incluso en algunos programas de acción afirmativa, por ejemplo en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, a donde se han implementado este tipo de acciones, se introdujo también un elemento de apoyo a la empleabilidad. O sea, que no solo se les acompaña a lo largo de la carrera, sino que también se les acompaña a la hora luego de ubicarse en el mercado laboral. Entonces yo creo que ahí, en el ámbito de la acción afirmativa y la democratización en el acceso a la educación superior, hay mucho que avanzar. Y estoy de acuerdo que es una tarea pendiente en nuestras instituciones y es una tarea que la sociedad le demanda a las universidades. Porque si nosotros concebimos que la empleabilidad, y aquí voy a hacer tal vez algo un poco caricaturizado, si nosotros concebimos que la empleabilidad se restringe a las ofertas de empleo de las empresas transnacionales ubicadas en zonas francas, que a veces el sector político insiste mucho en este ámbito, es una visión reduccionista y es una visión a donde el tope de empleabilidad pues es limitado. Entonces nosotros tenemos que pensar y formar profesionales pensando en un modelo de desarrollo que vaya mucho más de simplemente aprovechar la inversión extranjera directa, en un modelo de desarrollo que genere microempresas, empresas, emprendimientos, cooperativas, actividades de economía social solidaria muy diversas y que generen una dinámica endógena de desarrollo económico que vaya mucho más allá de las empresas transnacionales de zonas francas. Pero para eso se requiere política pública. Se requiere en primer lugar no debilitar las instituciones públicas, que deberían ser además otra fuente de empleabilidad, pero se requiere política pública, por ejemplo, para apoyar el desarrollo científico-tecnológico endógeno, que surjan personas que puedan crear emprendimientos que generen a su vez empleo y desarrollo económico en determinadas regiones del país. De manera que lo que estamos necesitando es una política pública que abogue y dirija al país por senderos de prosperidad, de equidad, de ampliación de oportunidades y fortalecimiento del sector público en el país y de un universo, un abanico de opciones económicas que vayan mucho más allá de esos sectores que en este momento se están tomando como casi exclusivos en cuanto a la empleabilidad. Entonces yo creo que ese problema de hasta dónde va a haber un tope en cuanto a las posibilidades de empleabilidad remite al problema de cuál es el modelo de desarrollo que estamos fomentando, si es un modelo de desarrollo dependiente, muy reduccionista en su visión, o si es un modelo de desarrollo resiliente, a donde el país construye sus propias capacidades basadas en conocimiento para desarrollar una economía mucho más democrática, mucho más vigorosa y para desarrollar programas sociales y culturales y ambientales de muy diverso tipo. Entonces creo que esa pregunta más bien remitiría a la pregunta de cuál es el modelo de país que estamos cultivando y fomentando. No sé si tienen alguna otra pregunta, pero vamos a dar espacio para unas. ¿Qué opina usted sobre una persona que esté estudiando, ya sea 2 o más carreras, aunque sean complementarias o no, pero que en un fin lo que está buscando es eso mismo, ampliar su conocimiento, o que indiferentemente siente esa pasión, aunque sean tan contrarias? Sí me gustaría saberlo. Muchas gracias. ¿Opina usted que las inteligencias artificiales puedan en algún momento llegar a afectar las humanidades? ¿Hubo algún factor o una situación que como tal haya dado hincapié a que usted sepa que mezclar, por ejemplo, las carreras STEM con las humanidades es de suma importancia, ya que usted es uno de los más importantes científicos de Costa Rica? Usted nos mencionó que desde el colegio usted tuvo un interés por las humanidades, pero sería interesante saber sobre algo en lo que
haya vivido usted en algún momento de su vida y que usted haya dicho, no, sí, esto yo lo hice bien y pude mezclar dos áreas que me apasionan y dos áreas en las que pude ayudar a los demás, ser resiliente y poder colaborar en la sociedad. Mucho la atención sobre el modelo neoliberal que usted mencionó y que ha afectado a la Universidad de Costa Rica. Mi pregunta era, ¿cuál era su opinión de esas universidades que han perdido el modelo de enseñanza humanística debido a este modelo neoliberal y cuáles podrían ser sus posibles contribuciones si usted formara parte de esta universidad? Gracias. Con respecto a esto de 2 o 3 carreras, yo sé que hay estudiantes que optan por tener varias carreras, por un lado por interés académico, por interés de formación, y por otro lado también porque es una forma de tener más opciones en términos de empleabilidad. Creo que también esa es otra razón. Yo lo que diría es que el interés por otros campos del conocimiento, la forma más natural y lógica, no necesariamente es llevar varias carreras. Yo creo que es más bien tener una actitud por interesarse por otros campos del conocimiento, mediante lecturas, mediante escuchar conferencias, mediante ver videos en YouTube de determinadas cosas. Es decir, para nutrirse de otros campos del conocimiento, de esos otros ámbitos epistémicos, no es necesario llevar otra carrera. Uno lo puede cultivar por un gusto natural. Una persona que lea literatura, una persona que le gusta el cine, una persona que acude a conferencias de filosofía, al mismo tiempo que es una ingeniera o un ingeniero, ¿verdad? Entonces, creo que lo de 2 o 3 carreras es una forma de atender ese interés variado, pero creo que ese interés se puede atender llevando una sola carrera y cultivando otros campos del conocimiento. En cuanto al impacto de la inteligencia artificial, yo creo que está teniendo y va a tener un impacto enorme en todos los aspectos de la vida. Yo no soy un conocedor de ese tema a profundidad, de manera que no podría dar una opinión muy autorizada, pero yo lo que pienso es que la inteligencia artificial, junto con cualquier otro tipo de tecnología que se haya desarrollado o se vaya a desarrollar, es una espada de 2 filos. Y dependiendo del uso que una sociedad le dé a esos instrumentos, puede ser un uso muy positivo, un uso que coadyuve al bien común, o un uso muy negativo que coadyuve a la inequidad, que coadyuve a las fake news, que coadyuve a las mentiras. Entonces yo creo que todas esas herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas en un sentido o en otro. Y entonces es el ethos que guía a una sociedad o a una institución el que determina si va a ser usada con buen o mal sentido. Bueno, el mejor ejemplo que hemos visto en eso es la Internet, que surgió y se dio al principio como una forma de democratización del conocimiento, lo cual es válido, pero vemos todas las consecuencias que ha tenido el Internet negativas en nuestra vida. Entonces, creo que más bien ahí lo clave es cómo usa la humanidad o la sociedad esas herramientas, inteligencia artificial u otras. Con respecto a la pregunta de si hubo algún momento en el proceso de mi formación a donde hubo un cambio así cualitativo, yo diría, sinceramente ahora no veo ninguno muy fuerte. Yo diría que fue un proceso a donde hubo diferentes momentos que me fueron generando esa idea de combinar lo especializado con lo social y con lo general. Y sí hubo determinados momentos donde eso se fortaleció. Por ejemplo, trabajando en el Instituto Clodomiro Picado, yo rápidamente me di cuenta que además de lo interesante que eran los venenos, las serpientes, los ceros antiofídicos, había todo un ámbito de impacto social del problema, porque es una enfermedad que afecta fundamentalmente a gente pobre en países pobres, en regiones pobres, de manera que la parte social estaba ahí clarísima. Y al descubrir eso, pues eso me motivó mucho a también desarrollar ese ámbito, pero yo diría que no hubo así como un momento que yo pueda decir, aquí hubo un antes y un después, un parteaguas. Me parece que preguntaste también cuál es el futuro y qué pueden ustedes hacer en el futuro. Bueno, el futuro lo van a definir ustedes, ya nosotros vamos de salida. Lo que ustedes puedan construir en este país, ese va a ser el futuro de este país.
Si ustedes apuestan por un país más democrático, más inclusivo, de más participación, de más equidad, pues vamos a tener un país más democrático, más inclusivo, con mayor equidad. Si ustedes siguen las corrientes dominantes, individualistas y mercantilistas, pues nos vamos a ir alejando de esos senderos. Entonces el futuro no está escrito en piedra, el futuro es un camino que se bifurca, dependiendo de la ruta que tomemos como país, así va a ser un futuro más pródigo, más próspero, más democrático, o un futuro más excluyente y más lesivo para el ambiente, por ejemplo. Pero eso está en las manos, sobre todo, de todos y todas, pero sobre todo de ustedes, que son los que están heredando a este país y lo van a heredar como profesionales, ¿verdad? Es una pregunta abierta, no hay un camino, no hay una bola de cristal que nos diga vamos a ir por aquí, podemos ir por aquí o podemos ir por allá, y eso va a depender de la voluntad y la acción concreta de ustedes y de muchas personas en este país. Y luego me perdí un poco con la última pregunta, algo del neoliberalismo, si me lo podías repetir. ¿Quién fue que...? Son las consecuencias de la universidad liberal, ¿verdad? Exactamente. Su opinión sobre esas universidades que han perdido las enseñanzas humanísticas debido a este modelo. Ya. Sí, lo que ocurre es lo siguiente: la Universidad de Costa Rica no es una isla, ¿verdad? Está en una sociedad, y esa sociedad, como mencioné yo, desde los años 80 del siglo pasado, tiene un proyecto político, económico, hegemónico, cultural muy fuerte, ¿verdad? Que es el que domina y ha dominado la arena política, y cultural y económica del país. Aunque la Universidad de Costa Rica cultiva esos valores, y las universidades públicas, de excelencia, procura el bien común, responsabilidad social, formación humanista, definitivamente ha sido afectada por esta, digamos, por esta marea, por este tsunami de valores neoliberales, y eso lo detectamos en la universidad. O sea, la universidad no es una unidad, la universidad es una institución heterogénea, donde hay sectores y tendencias que disputan la hegemonía aún al interior de la universidad. Hay personas en la universidad que sostienen y defienden los valores estos que hemos llamado neoliberales, otros que los cuestionamos. Entonces, ¿ha habido un impacto de esta marea neoliberal en la universidad? Yo creo que sí. Sin embargo, es un impacto que no ha sido tan grande, puesto que se han mantenido los valores centrales del ethos universitario. Pero esa es una lucha permanente, ¿verdad? Hasta dónde estos valores nos invaden, nos determinan, nos condicionan, y hasta dónde podemos defendernos de ellos y gestar valores alternativos que más bien se reviertan a la sociedad, para que la misma sociedad tenga desarrollos por senderos más positivos, más humanos, más solidarios. Entonces, estamos viviendo una disputa, muchas disputas en realidad, de visiones del mundo que son contradictorias, y en las cuales las universidades jugamos un papel importante en esas discusiones y en esos análisis. Esta tarde ha sido una conferencia magistral. El objetivo de esta actividad, bueno, desde 2019 ya estábamos planeando. La compañera Doris no me deja mentir, hasta hoy podemos revisar 3 años después de todo lo que ya habíamos planeado, que vino la pandemia, etc. Era que ustedes pudieran escuchar, ¿verdad?, a un experto en un área de ciencias naturales, dándoles una cátedra de cuestiones sociales humanísticas. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia, por su atención y por las preguntas y comentarios tan interesantes que efectuaron, y estamos a la orden de lo que pueda colaborar con ustedes en el futuro. Muy buena suerte en sus estudios y su futuro.